Hola, en este vídeo os voy a explicar qué es el resumen de la programación y por qué es tan importante. Este resumen de la programación es para el nivel 2.2, es decir, cuarto de ESPA, para el aula de Sa Pobla. Es decir, sois los que venís a clase por la tarde, en horario vespertino. ¿Qué es una programación? Mirad, una programación es un documento muy largo que al principio de curso los profesores redactamos para enviar a Inspección Educativa, donde lo que nosotros exponemos es aquello de lo que vamos a evaluar a los alumnos, cómo los vamos a evaluar y para qué los vamos a evaluar. De este largo documento, lo que vosotros tenéis aquí son unos extractos, es decir, un resumen de aquellas partes que os conciernen y que es importante porque en todo momento podéis acudir a él para ver si lo que yo os estoy explicando es efectivamente lo que entra en el temario, para si tenéis alguna duda respecto a los porcentajes o respecto a las notas o lo que sea, es decir, viene a ser mi contrato con vosotros, aunque yo no lo firme, es un contrato en el que yo me comprometo a evaluaros de unas cosas y evaluaros de una manera determinada, como veremos a continuación. Respecto a lo que vamos a ver durante el curso, si os fijáis, el temario está dividido en 3 temas y cada uno de los temas tiene diferentes bloques. ¿Por qué? Bueno, pues porque la asignatura se llama Lengua Castellana y Literatura y por tanto hay una parte de lengua y después también hay una parte de literatura. En la parte de lengua, ¿qué tenéis? Bueno, en la parte de lengua tenéis diferentes tipos de textos. Vamos a hablar del texto periodístico, del publicitario y después de textos relacionados con el mundo laboral, pues la carta de presentación, el currículum. Y además de eso, vamos a ver también contenidos de sintaxis. En tercero habéis visto la sintaxis, el de la oración simple. En cuarto vamos a empezar con una revisión de la oración simple y después en los temas 2 y 3 vamos a hablar de la oración compleja o compuesta. Esos serían los contenidos lingüísticos. De los contenidos de literatura, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver la historia de la literatura de los siglos XIX, XX y un poquito del XXI. En la unidad 1 la literatura del 19 y en la 2 y en la 3 la del 20 y ese poquito que os he dicho del 21. También, por supuesto, es una asignatura de lengua, entonces la corrección ortográfica va a ser importante. Vamos a trabajar en este primer tema los usos de los diferentes porqués y después en los temas 2 y 3 vamos a hablar del uso de los signos de puntuación. Cuando ponemos coma, cuando ponemos punto y coma, etcétera, que es algo muy importante y que a lo mejor no os han explicado de forma sistemática. Como veis, son muchos contenidos y tenemos muy poquito tiempo porque cada una de las unidades tiene pues como un mes y 10 días. Además nos coge alguna fiesta, tenemos también naturalmente las vacaciones de Semana Santa por en medio. La cuestión es que tenemos muy poquitas sesiones de clase presencial. Aquí tenéis el día en el que presento cada una de las unidades, ese mismo día y así me da tiempo, voy a hacer teoría, claro. Después las fechas que tenemos para cada uno de los temas, para clase presencial y finalmente el día del examen, que ya os digo es más o menos un mes y una semana, un mes y 10 días con respecto al día de la presentación de la unidad. Por tanto, 3 unidades y además después también tenéis un día para ser evaluados de la lectura, luego os explicaré cómo. Si no habéis podido hacer alguno de estos 4 exámenes por alguna causa, yo que sé, habéis estado enfermos, habéis estado confinados, os habéis examinado de carnet de conducir, no os han cambiado el turno de trabajo, vais a tener oportunidad de recuperar ese examen el día 15 de junio, es decir, volver a hacer el examen que no habéis hecho, mejor dicho, no es recuperación, no me he explicado bien, no es recuperación, es hacer el examen que no habéis hecho el día 15 de junio. En ese caso, en fin, a lo mejor os toca hacer algún examen de los que tenéis muy atrasados. Si no habéis podido presentaros al del 25 de marzo, luego tenéis que venir al del 15, pues tendréis que ir repasando los contenidos para tenerlos frescos. Para presentaros a ese examen, lo único que tenéis que hacer es rellenar una solicitud de convocatoria especial, que es un papel en el que me pedís hacer el examen y ya está, nada más. El examen final, si no habéis aprobado por estos exámenes o queréis venir a subir la nota, será entre el 20 y el 23 de junio, el día que nos diga la dirección del centro, porque el calendario de exámenes finales lo establecen ellos. ¿Qué metodología voy a seguir en clase? Bueno, aunque aquí ponga clase práctica, en realidad
voy a hacer poca práctica en clase. Las clases teóricas, que como veis son muy poquitas para cada unidad, las voy a dedicar justamente a eso. Las clases presenciales las voy a dedicar a la teoría y también a resolver dudas, si las tuvierais, de las actividades que me habéis ido entregando a través del aula virtual o aquellas dudas que os puedan salir, que sean propias de que os hayáis puesto a estudiar y ahora no entiendo este punto y ahora me gustaría que me aclararas no sé qué. Cuanto más, si traéis dudas a clase, la verdad es que la clase es más rica y es más provechosa, porque claro, si vosotros tenéis una duda es probable que alguno de vuestros compañeros también, pero bueno, si no traéis dudas, lo que vamos a hacer es dedicar las 2 horas de clase a la teoría, que ya hay mucha para tan pocas sesiones, como os he dicho. La asistencia no será obligatoria, excepto para la realización de los exámenes, porque estáis en enseñanza semipresencial. Eso sí, aunque no sea obligatoria, es muy recomendable que vengáis a clase, por 2 razones. La primera es porque siempre el contacto cara a cara con el profesor, las dudas, pues hace que la comunicación fluya más que a través de medios electrónicos. Y en segundo lugar, porque si venís a clase, normalmente hacéis piña con los compañeros y luego es más fácil, pues eso, que aprobéis, que os ayudéis. Entonces, venir a clase siempre es interesante. Yo entiendo que sois adultos, que estáis en enseñanza semipresencial y a lo mejor no queréis o no podéis venir a clase. Bueno, no hay problema, podéis sacar muy buena nota sin venir a clase siempre y cuando sigáis el curso fundamentalmente a través del aula virtual. El aula virtual es imprescindible tanto para seguir el curso como para, después lo veréis, entregar las actividades que me tengáis que entregar. En el aula virtual vais a encontrar los apuntes, vais a encontrar actividades, vais a encontrar recursos, vais a encontrar el diario de aula y tenéis un vídeo también justamente en el aula virtual, debajo de este, tenéis un vídeo en el que os explico cómo está organizada el aula virtual. Los temarios, es decir, los contenidos de cada unidad, lo que vosotros llamáis el temario, los voy a imprimir en forma de dossier si los queréis así, pero a mí me gustaría más que recurrierais al libro digital que tenéis en el aula virtual, porque en realidad es lo mismo. En el libro digital lo que tenéis son los apuntes. Yo imprimo los apuntes del libro digital. Pero ¿qué ocurre? Que en el libro digital, al ser digital, puedo incluir enlaces a páginas con ejercicios interactivos, a vídeos, puedo incluir más materiales que los que os encontráis solamente en los apuntes, que son la teoría. Yo entiendo que para estudiar los apuntes van bien, pero mi consejo es que recurráis al aula virtual porque es allí donde vais a encontrar los vídeos. Y muchas veces los vídeos ayudan mucho. Además de todo eso, tenéis también que tener el libro de lectura, que es Las bicicletas son para el verano. Si no lo queréis comprar o no lo queréis sacar de la biblioteca o no lo tenéis en casa, no os preocupéis porque en el aula virtual, en el apartado de lectura, está en forma de PDF. Entonces, allí lo tenéis y ya está. Ya sé que no es muy legal, pero no se lo digáis a nadie. Más cosas. Estáis en cuarto y esta es una asignatura de lengua. Por tanto, os voy a pedir unos criterios de corrección y de presentación mínimos para cualquier cosa que entreguéis. Y dentro de la corrección está, por supuesto, la presentación, está la actitud hacia la asignatura, me dejo todas las preguntas de escribir porque me da mucha pereza, eso cuenta de forma negativa, y cuenta también de forma negativa que vuestra ortografía sea un desastre y sobre todo que no hagáis en propósito de enmienda. Es decir, que en el primer examen yo os corrija unas faltas y que en el último examen siga encontrándome las mismas faltas. Eso no, porque, repito, estáis en cuarto, vais a salir al mundo laboral o vais a ir a hacer un ciclo formativo de grado superior y se supone que cuando habéis acabado la secundaria habéis adquirido unos mínimos. Los tenéis que tener, si no los tenéis que tener, tenéis que trabajarlos. Hay muchos enlaces, yo os puedo ayudar con enlaces a páginas, con ejercicios para revisar aquellas cuestiones en las que estéis más flojos. Pero evidentemente en cuarto no nos vamos a dedicar a poner Bs y Vs porque se supone que ya lo tenéis que tener de casa y si no, es trabajo individual el que tenéis que hacer. Criterios de presentación, bueno, pues en los exámenes nada de tachones, porque lo único que vais a tener que hacer a mano al final son los exámenes, pero nada de tachones, buena letra, etcétera. Y en el caso de que escribáis algo, pues tienen que estar todas las palabras, tiene que haber signos de puntuación,
porque esto no es un WhatsApp que le escribáis a un amigo, sino que es lo que me entreguéis, tanto exámenes como actividades, son instrumentos de evaluación, que es a lo que voy ahora. Dentro de los instrumentos de evaluación encontramos básicamente dos tipos. Encontramos por una parte las actividades y luego encontramos los exámenes. Las actividades no son obligatorias. Las actividades, si queréis, las hacéis, y si no las queréis hacer, no las hacéis. No pasa nada. Podéis aprobar con buena nota sin hacer las actividades. Eso sí, si hacéis las actividades, tenéis que entregármelas a través del aula virtual. No voy a coger nada, ni a través del WhatsApp, ni en el correo electrónico, ni por supuesto nada que me deis a mano en el CEPA. Las actividades se entregan a través del aula virtual. Por eso es muy importante que tengáis un ordenador o que tengáis un móvil, aunque va bastante mejor con el ordenador, y si no, no os preocupéis, el jueves por la tarde, el miércoles por la tarde que no tenéis clase, podéis venir al CEPA, que hay salas de ordenadores y hay ordenadores a vuestra disposición, y también sabéis que hay un sistema de préstamo de ordenadores portátiles en el centro, y que lo que tenéis que hacer es hablar con la jefa de estudios y ella os indicará cómo lo tenéis que hacer para solicitar uno. Pero tenéis que utilizar el aula virtual, y es mucho mejor que lo hagáis a través de un portátil, para entregar las actividades. Como os he dicho, las actividades no son obligatorias, pero son muy recomendables por dos razones. La primera, porque como veréis luego en el porcentaje, os quitan muchísima presión sobre el examen. Podéis aprobar bien el curso sin haber aprobado ningún examen si habéis hecho las actividades. Y segunda razón, las actividades os ayudan a preparar los exámenes, porque en las actividades vais a encontraros muchos ejercicios como los que luego tenéis en el examen. Entonces, si entregáis las actividades y a mí me da tiempo de corregirlas antes del examen, vosotros tomáis nota de los errores y el día de la prueba os va mucho mejor. Por tanto, son muy, muy, muy recomendables. ¿Que no las queréis hacer? No pasa nada. Menos trabajo para vosotros, ¿sí? Y mucho menos trabajo para mí. O sea que, pero, repito, son muy recomendables, ¿eh? No son obligatorias. Lo que sí que tenéis que hacer para aprobar es venir a los exámenes. En ese caso vais a hacer 3 exámenes, uno después de cada tema, de cada unidad. Si no venís a hacer el examen, como os he dicho, faltáis a un examen, podéis hacer la convocatoria especial. Si yo os pillo copiando en un examen, tenéis un 0, y luego os tengo que hacer la media con un 0 y va a ser difícil que lo levantéis, pero bueno. Y después la lectura. Para la evaluación de la lectura, bien podéis hacer un examen, bien podéis hacer una exposición oral. Vosotros me lo diréis cuando esté cerca la fecha del examen o la fecha de la evaluación de la lectura. Me diréis si queréis hacer el examen o si queréis hacer la exposición oral. Es a elección vuestra. ¿Que con todo este sistema no habéis aprobado o que habéis sacado una nota con la que no estáis muy contentos? Podéis venir al examen final, bien para subir la nota, bien para recuperar para recuperar el cuatrimestre. Recordad que el examen es general, el examen final es de todo, y hay también preguntas para el libro de lectura. Criterios y plazos de corrección. Vosotros me iréis entregando las actividades, yo procuraré tenerlas corregidas en el plazo de una semana. Si me lo entregáis todo al final del tema, no me va a dar tiempo a corregirla para el examen, que es lo interesante. Por tanto, se trata de que vayáis haciendo una actividad por semana. Y si en algún momento no podéis entregar algo, vais a ver que os vais a encontrar el aula virtual cerrada, pero si es por una causa justificada, habláis conmigo y yo os la abro un par de días más. Imaginaos, yo que sé que habéis estado enfermos y que os ha faltado entregarme una actividad y lleváis bien las otras, no os preocupéis. Yo me lo decís, pero me lo tenéis que decir, y os abro las actividades un par de días. Todo esto va a ser contabilizado mediante unos porcentajes y mediante lo que llamamos unos itinerarios. Os voy a poder evaluar de 4 formas diferentes y vosotros vais a elegir la forma que más os convenga, que prefiráis. Y ni siquiera me la tenéis que decir. Si yo veo que me vais entregando actividades evaluables y actividades de refuerzo, entiendo que estáis haciendo el itinerario A. Si solamente me entregáis actividades evaluables, el itinerario B. Si no me entregáis ningún tipo de actividades, es porque vais a hacer o el itinerario C o el itinerario D. Incluso podéis cambiar de itinerario. Imaginaos, por ejemplo, que empezáis con las actividades y luego resulta que el primer examen os va muy bien y sacáis muy buena nota y decís, bueno, no tengo por qué hacer las actividades porque veo que en los exámenes voy a sobresalir.
ningún problema, dejáis de entregar actividades y yo ya entiendo que os voy a tener que evaluar solamente con exámenes. Lo que sí que no podéis hacer es decir, bueno, me ha ido muy mal el primer examen y ahora voy a entregar las actividades de la primera unidad. Eso no lo podéis hacer porque os las vais a encontrar cerradas. Si queréis intentar las actividades, tenéis que empezar con ellas. Luego las podéis dejar, pero no es un camino de ida y vuelta. Ya os digo, lo único que sí que podéis hacer es después dejarlas porque os haya ido bien el primer examen, eso no hay ningún problema. Porcentaje de las actividades. Las actividades valen, perdonad, los exámenes valen el 40% en los itinerarios A y B y las actividades con la lectura valen el 20% en los dos itinerarios, en el A y en el B. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el A y el B? Que en el caso del itinerario A también tendríais que hacer las actividades de refuerzo que contarán hasta un punto más sobre la nota final. Si hacéis las actividades de refuerzo, lo que hacéis en realidad son como 9 actividades, 8 o 9 actividades en cada unidad. Si solamente hacéis las actividades evaluables, son 4 o en algún caso 5 actividades en cada una de las unidades. ¿Que no queréis hacer actividades? Pues lo que os he dicho, simplemente pruebas parciales, es decir, exámenes, ya está, ningún problema. 80% para los exámenes de las 3 unidades y en este caso sí que no podéis hacer exposición oral de la lectura. La lectura sí que tiene que ser evaluada, va a ser evaluada solamente con un examen. Por tanto, 80% de las pruebas parciales, 20% de la lectura. ¿Que no habéis podido hacer exámenes parciales o que no os han ido bien? Ningún problema, examen final. Y en este caso, si vosotros habéis hecho actividades, las actividades evaluables, en este caso no cuentan las de refuerzo, las actividades evaluables pueden sumar hasta un punto en la nota de la prueba. Imaginaos, en el examen sacáis un 4,1, sería un suspenso, pero resulta que me habéis ido entregando las actividades evaluables y de la media de las actividades evaluables tenéis un 6, eso es 4,1 más 0,6, 4,7, ya tenéis un 5. Repito, no son obligatorias las actividades, pero son muy recomendables. Después, a final del cuatrimestre, yo haré la nota media por los 4 itinerarios, si os habéis presentado a ellos, y siempre os voy a aplicar la nota más favorable. Hay algunos alumnos a los que les sale mejor la nota solamente por exámenes, son muy poquitos, en general a los alumnos a los que les va mejor es aquellos que entregan las actividades evaluables, pero puede ser el caso. Entonces yo hago la nota media y lo que salga mejor es la que os aplico. Otras consideraciones, algo muy importante, el plagio. El plagio. Todo lo que me entreguéis, las actividades evaluables y las de refuerzo, tienen que ser única y exclusivamente fruto de vuestro esfuerzo. Significa que las tenéis que hacer solos o solas. Por tanto, si incluís en las actividades textos copiados o fragmentos de textos copiados, de libros, de internet, de otro alumno, de los apuntes, de cualquier otra fuente, eso que me estáis incluyendo lo voy a considerar plagio. Y os voy a poner un 0 en la actividad y no vais a poder seguir con el itinerario A ni con el itinerario B. No pasa nada, simplemente exámenes, ya está. Dentro del plagio también incluyo la ayuda de otras personas en la redacción o en la corrección de los trabajos. En fin, no os voy a contar cómo, pero cuando yo sospeche que aquello no lo habéis hecho vosotros, pues voy a intentar descubriros, voy a intentar descubrir si efectivamente lo habéis hecho vosotros o no, porque lo que no podéis hacer es pedir ayuda pues, a vuestro hijo, a vuestro padre, y que os corrijan o que os redacten ellos. No, porque, repito, las actividades evaluables y las de refuerzo tienen que ser trabajo única y exclusivamente vuestro. Por tanto, cuidado, porque si os pillo un 0 en la actividad y automáticamente os saco del itinerario de actividades y solamente exámenes. Respecto a los aparatos electrónicos en clase, tablets, ordenadores, teléfonos móviles, prohibidos, excepto que sea por una emergencia o excepto que yo os diga, pues mira, ahora sácate el móvil que vais a buscar en el diccionario de la RAE no sé qué. Pero eso pasará una vez o ninguna durante el curso. Por tanto, cuidado con ello. Canales de comunicación. Bueno, en el aula virtual hay un correo y también hay un chat arriba, hay una burbujita arriba a la derecha, allí me podéis enviar un mensaje. También tengo este teléfono para el trabajo, ya lo podéis añadir a vuestros teléfonos, porque así eso va a funcionar como grupo de difusión. Cuando yo os envíe una información solamente la vais a ver vosotros.
me refiero cada uno en particular. También podéis contactar conmigo a través de este correo electrónico. Mi hora de atención es el miércoles de 4 a 5, aparte del resto de las horas de clase. Y en este enlace, bueno, vais a encontrar una explicación de esta hoja resumen en forma de vídeo. Espero que este sea vuestro último cuatrimestre en el CEPA, que nos conozcamos mejor y sobre todo que aprobéis con muy buena nota y que aprendáis mucho, que eso también es importante.